retomar un poco pues lo que vimos la última parte de la clase, de nuestra primera clase, pues son como tal los mecanismos de señalización hormonal. Entonces necesito que por favor alguien me diga qué es esto, qué son los mecanismos de señalización hormonal, a qué hacen referencia. Hacen como referencia a cómo la hormona, bueno, una hormona va a ser liberada y poder causar una acción a la célula. Exactamente. Nosotros ya sabemos un poquito que las hormonas, pues al final son un tipo de estructura molecular. Entonces, como tal, cuando nosotros queremos hablar sobre cualquier mecanismo de señalización, nosotros podemos generalizar el término a moléculas de señalización. En estas entran las hormonas, pero pues también van a entrar algunas otras moléculas. Como tal, ¿cómo se define esta? Es una molécula de señalización. Primeramente, hay que entender que siempre es liberada por una célula. No se produce por generación espontánea. Siempre tiene que producirla alguna célula o no hay que entender que no se produce solo en la sangre o alguna proteína solita. Es siempre en respuesta en respuesta, pues como tal, a algo que nosotros vamos a conocer como estímulos específicos. Los estímulos específicos, otra vez, aunque suene, usemos la palabra específico, en realidad es una forma muy general de referirnos a esto, porque estímulos específicos es que sube la glucosa, que baja la glucosa, que me pegué el dedo chiquito de mi pie derecho, que tengo fiebre, que entró un microorganismo, que tengo hambre, que tengo sed, que tengo frío, que me siento lleno. O sea, los estímulos pueden ser muchas cosas, ¿vale? Pero justo al ser tan específico, van a desencadenar una respuesta muy particular, ¿vale? Estas moléculas, una vez que son liberadas, pues finalmente se deben de unir a algo que se va a llamar célula blanco. Me imagino que ustedes ya habían visto como este simbolito de que es para célula, una célula blanco, y a partir de estas células blanco, nosotros vamos a recordar que tienen un receptor específico, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de receptores podemos encontrar en las cascadas de señalización? ¿Alguien sabrá? Bueno, entonces, dentro de estas moléculas de señalización, una vez que entendemos el general de lo que son, vamos a ubicar que se pueden clasificar, ¿vale? Entonces tenemos una clasificación. ¿Cuál es la clasificación que podemos utilizar respecto a estas moléculas de señalización? Pues va a depender de dónde son producidas. Nosotros tenemos moléculas de señalización del sistema nervioso, tenemos moléculas de señalización del sistema endocrino, también existen moléculas del sistema inmunitario y pues vamos a tener otras que por el momento no es necesario para primer año que ustedes sepan clasificarlas, pero sí es importante que vayan reconociéndolas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llamarán las moléculas de señalización que se producen en el sistema nervioso central? Muy bien, vamos a jugar algo. Si yo junto una, dos, tres, cuatro, cinco de estas, doy la clase por finalizada si nadie me contesta. ¿Vale? Muy bien, entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuáles creen que sean los ejemplos de moléculas de señalización dentro del sistema nervioso central? Las proteínas. Muy Las, bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. A ver, más o menos, ok, normalmente son proteínas, ajá, ¿qué más? ¿Qué nombre particular tendrán estas proteínas o derivados de proteínas? neuronas, Ok, esta es algo que producen las neuronas, ajá, estamos muy cerquita. Neurotransmisores. Eso, muy bien, son los neurotransmisores, ¿vale? Entonces,
Los neurotransmisores son moléculas de señalización, ¿ok? Estas pueden derivar de proteínas, pueden ser un oligopéptido o podemos ser incluso aminoácidos modificados. Todo va a depender como de su origen. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en ello. Las moléculas que son del sistema endocrino justo son las que a nosotros nos interesan en estos momentos, que es como tal las hormonas. Del sistema inmunitario son las citocinas. Estas tienen dos nombres, chicos, ¿vale? Pueden ser conocidas como citocinas en su forma más general o una, pues, ligeramente más específica, son las interleucinas. A lo mejor en esto van a ir viendo un poquito algunas de estas porque tienen esta abreviatura, IL, ¿ok? Entonces, y dentro de las otras moléculas que a nosotros nos interesan, como moléculas de señalización, pues hay un grupo que se llaman las moléculas de retinoides. Existen a las que se conocen como los eicosanoides y están unos que se conocen como factores de crecimiento. Estos otra vez en embriología ya han encontrado algunos de ellos, entonces pues hasta este punto es bastante obvio, se entiende que los factores de crecimiento son moléculas de señalización que son liberadas por una célula en respuesta a algún estímulo y van a tener un efecto en alguna célula blanca, ¿vale? Entonces, a partir de esta clasificación, nosotros vamos a subdividirla o vamos más bien a sacar otra clasificación que esta va a depender no del tipo. Esta clasificación principalmente está enfocada al tipo de secreción. Entonces, ¿cómo son las formas en que podemos secretar las moléculas de señalización? ¿Alguien sabrá? Autocrina, paracrina, Intracelular. endocrina. Muy bien, así es. Nosotros tenemos solo tres posibilidades generales, ¿vale? Porque podemos hacerlo más específico, pero en forma general es la secreción endocrina, la secreción parácrina y la secreción autocrina. ¿Cómo podemos definir a la secreción parácrina? Bueno, yo tengo entendido que es que las células blancas, están cerca de las células que secretan a la hormona. Ok, exactamente. La secreción paracrina es aquella que va a tener una transmisión de estas secreciones, de esta información, hacia células contiguas. La palabra contigua simplemente es que está cerca, ¿vale? Está en los alrededores, en las cercanías, y nosotros no vamos a utilizar como tal a la sangre para que se puedan comunicar, pero no necesariamente no hay en medio vasos sanguíneos, ¿vale? En cambio, la endocrina, justamente esa es su característica. Una molécula de secreción endocrina, esta molécula forzosamente tiene que viajar por la sangre o tiene que viajar por algún líquido, porque hay otro sistema, que justo ahorita lo vieron en generalidades de anatomía, que está relacionado con el sistema sanguíneo. ¿Cuál es ese otro sistema? Linfático. Exactamente, el sistema linfático. El sistema linfático justo es otra vía por donde algunas moléculas de señalización pueden viajar, no es a fuerza por la sangre, pero ahorita el endocrino, el que nos interesa que ustedes ubiquen en primer año, es que simplemente pueden viajar por la sangre, ¿vale? Y en cambio, pues, las autocrinas, esta directamente va a actuar sobre la misma célula. Ella se va a estimular a sí misma, para una respuesta celular específica. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. La autocrina, ella misma tiene el receptor, ¿no? La autocrina, exactamente, ella misma va a tener el receptor. Amén. El autobloqueo, espérenme. Alexa. Ya, perdón. Sí, la autocrina, ella solita va a tener su receptor, la parácrina. Bueno, justo como vayamos
Las endocrinas, aquí, hay que entender que todas las células pueden tener, a partir de la endocrina, todas las secreciones. ¿A qué me refiero? Una célula que secrete de forma endocrina también puede secretar de forma paracrina, o sea, sus vecinos, y también secretarse a sí misma, autocrina. Una célula parácrina no va a poder tener secreción endocrina, pero puede tener secreción autocrina, así como secretar a células contiguas, pues obviamente estimularse a sí misma. Y las de secreción autocrina únicamente se van a autoestimular o se van a tener el receptor en ellas mismas. Ahí sí no van a poder hacer secreción ni hacia células contiguas ni hacia una comunicación a través de la sangre, ¿vale? Ahora, ya que nosotros entendemos esta generalidad de las moléculas de señalización, el otro componente importante como tal son los receptores, ¿vale? ¿Qué es un receptor? Un receptor es una proteína, otra vez, pero con una función, o bueno, con la función de que interviene en la transmisión de mensajes. En la transmisión de mensajes. La cuestión con esta transmisión de mensajes es que va a estar coordinada a través de dos regiones importantes del receptor. Creo que no ¿Mande? está transmitiendo pantalla. ¿Mande, mande? No está compartiendo pantalla. Ah, perdón. Ah, sí. Uy. Perdón. Una disculpita. Es que ahorita la bloqueé sin querer. Ajá, ya se ve, ¿verdad? Ya. Sí. Ok, entonces, como estamos diciendo, los receptores van a ser moléculas que van a intervenir en la transmisión de mensajes y justo estas nuevas proteínas con función de transmisión de mensaje van a poseer dos regiones importantes, ¿vale? Nuestra primera región la vamos a denominar como el sitio de unión, ¿ok? Este sitio de unión es justo la porción de la proteína donde se va a unir un mensajero químico, la molécula que estamos mencionando arriba, que podría ser una hormona, que podría ser un neurotransmisor, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en un esquema que represente un receptor, nosotros podemos tener dos formas, ¿vale? Ahorita les voy a poner una que es la más sencillita, esto de aquí, que parece una viborita, es un tipo de receptor. Entonces, de este lado tenemos la región 1 y de este lado tenemos la región 2. En la región 1, que es la que se conoce como el sitio de unión, en esta zona es justo donde se va a unir nuestro mensajero, sea hormona, sea neurotransmisor, sea interleucina, ¿vale? O sea, cualquiera de las cosas que hemos mencionado. Y luego en la segunda, nuestro segundo sitio importante se le va a conocer como el sitio de interacción. El sitio de interacción, como tal, es esta zona que se encuentra, no necesariamente, o sea, puede estar alejada, puede estar a un lado, puede estar a la mitad de la estructura proteica, pero este sitio de interacción justo lo que va a hacer es interaccionar con otras proteínas. Entonces interacciona con proteínas y además transmite la señal, ¿vale? Entonces, en este ejemplo que estamos poniendo a un lado, si nosotros dijéramos que va a llegar una hormona representada como este circulito a esta zona para unirse al receptor, hacemos algo que se llama unión hormona-receptor. A partir de ahí, a lo largo de toda esta proteína van a haber cambios conformacionales, como estuvieron viendo en el primer bloque, que la estructura primaria, la secundaria, la terciaria, particularmente la terciaria, va a modificar sus interacciones porque
Ahorita vamos a ver cómo se llama este receptor, pero este receptor al modificar sus interacciones o su forma en esta zona, en la 2, vamos a ver que en realidad tiene pegado otras proteínas. En este caso, yo voy a poner que esta proteína que está pegadita a la zona de aquí se llama subunidad alfa, ¿vale? Entonces, esta subunidad alfa, como ven, está interaccionando con la zona de interacción del receptor, pero aún así, por acá a lo mejor podemos tener otra subunidad, que la vamos a poner beta, o aquí abajito podemos tener otra subunidad, y esta la podemos llamar gamma. A las subunidades alfa, beta, gamma, que interaccionan con estos receptores, que se llaman receptores heptaméricos, se les conoce como proteínas G, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo de la interacción de una hormona con un receptor y a su vez de un receptor con otra proteína. La hormona es este, el receptor es este y la otra proteína que va a continuar con la señal es la proteína G, ¿vale? Entonces, aquí los dos sitios importantes es el sitio de unión y como tal el sitio de interacción, ¿ok? Ahora, como les dije, estos receptores existen otra vez a su vez tipos de receptores. Entonces nosotros vamos a poner tipos de receptores. ¿Cuáles son los tipos que más nos van a importar? Justo el primerito que tenemos aquí del lado izquierdo se le conoce como receptor hepta. ¿Qué significa hepta? 7. 7, exactamente. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, me pasé por 1. 7. Hasta ahí tendría que llegar el receptor heptamérico. Y en realidad, de aquí abajito, ahí está. En realidad, de esta séptima hélice, que estas en realidad son hélices alfa, de estas 7 hélices alfa acomodadas, de esta última zona, es donde tendría que salir nuestro sitio de interacción, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo de un receptor hepta, helicoidal. El segundo tipo de receptores son súper importantes porque son con los que más van a trabajar, pues, médicamente, ¿sale? O sea, son los que más van a utilizar o más les va a interesar que funcionen en la consulta. Se llaman los receptores tirosina sinasa. Cuando yo les diga que les interesa en consulta en el hospital, no es que les van a preguntar a los pacientes, oiga, ¿cómo siente su receptor tirosina sinasa? Claro que no. Pero este receptor es súper importante por una patología muy común en el país y en general a nivel mundial. ¿Alguien sabe a qué hormona se une los receptores tirosina sinasa? A la insulina. Muy bien, exactamente. No sé si no pasaba nada si no me contestaban, pero así es. Los receptores tirosina sinasa son los que se van a acoplar a las hormonas de insulina, ¿vale? Entonces, después tenemos otros que se llaman los acoplados a canales iónicos. Y finalmente tenemos unos que estos son un poquito más importantes en inmunología, pero aún así es importante que los vayan ubicando, que son los receptores serina, treonina, sinasa. Entonces, algo que deben de preguntarse para que se entienda desde ahorita es por qué a este receptor y a este receptor se le llama tirosina sinasa y serina treonina sinasa. ¿Se les ocurre alguna explicación? ¿Por qué esos nombres en particular? ¿Por algún componente? Ok, ajá, ¿qué componente será? O, ¿Tiros? mande. Pues como que suena a aminoácidos, ¿no? Ok, exactamente, así es. Aquí este receptor te dice, ok, yo estoy hecho de muchos aminoácidos, pero bro, quiero que te ubiques, que notes esta sección de aminoácido que se llama tirosina, y en el otro quiero que notes estas secciones que tienen serina y treonina, esos tres son aminoácidos. Ya que resaltan esos aminoácidos en el receptor, ¿qué otra cosa te dice el nombre? Te dice lo que le vas a hacer a esos aminoácidos. Y ya, la última pregunta es, ¿qué hace una sinasa?
¿Qué hace una sinasa? Añade fosfatos. Exactamente, fosforila. Entonces, estos receptores, el tirosina sinasa y serina treinina sinasa, son proteínas que en una parte tienen función de receptor, como estamos viendo aquí, en esta zona su función es de receptor, que esta zona su función es pues, generar cambios conformacionales, pero por acá, la zona de interacción pudiera ser, dependiendo del receptor, obviamente ahorita les voy a poner cómo se hace, cómo se utiliza en sinasa, pero en este extremo que interacciona con otra proteína, tiene una interacción y a su vez una actividad enzimática. Su actividad enzimática es que algo de esta sección de la proteína va a tener la capacidad de agregar fosfatos, de fosforilar, puede ser así, ¿vale? Entonces, los receptores tirosina sinasa y serina treinina sinasa, justo esto es muy importante y en general en las cascadas de señalización, las fosforilaciones son bastante comunes. Normalmente fosforilar activa y desfosforilar inhibe. El hecho de que sea lo más común es que no siempre suceda así, ¿vale? Vamos a ver, y yo siempre les voy a aclarar en cuáles casos es al revés. Pero así como regla general, casi siempre fosforilar activa, por eso el receptor tirosina sinasa se activa al fosforilarse y desfosforilar inhibe. Por eso es que cuando no tenemos hormona, no hay señal, se inhiben los receptores. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, nosotros, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? No. Ok, entonces, ahora sí, a partir de esto, nosotros ya que conocemos los componentes de la cascada de señalización, pues lo que sigue es generar algo que se llama la transducción de señal. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra transducción? Esta pura palabra, la de aquí. ¿Qué significa esto? Con sus palabras. Recibir. Ok, pudiera ser, ajá, recibir. ¿Qué otra cosa? Podría ser como transformar una señal en otra. Eso, aquí la palabra clave justo es eso. La transducción es transformar, ¿vale? Ustedes ya ubican un poquito los procesos de transformación en bioquímica. ¿A qué me refiero? Ustedes inconscientemente saben que la energía siempre se transforma, no se va a destruir. Tú puedes transformar energía química, por ejemplo, un taquito, en energía motriz. Ese taquito tú te lo comiste para poder hacer ejercicio. Ubican que la energía luminosa se puede transformar en energía calorífica, que la energía eólica se puede transformar en energía eléctrica. Aquí la transducción de señales les está haciendo referencia a que en este caso lo que nos importa, una hormona, de alguna forma, con algunos tipos de reacciones, lo que va a generar es la secreción de alguna otra molécula. ¿Qué otras moléculas van a ser? Estas moléculas van a ser algo que se llaman segundos mensajeros, ¿vale? Ahorita vamos a retomar mucho más a profundidad esto del segundo mensajero, pero lo que tienen que ubicar es que la transducción es transformar una señal en otra señal. En este caso sí es una señal química a otra señal química. La diferencia es de dónde viene cada una de estas señales, ¿ok? Entonces, como tal, la transducción de señales, nosotros debemos de ubicarla, que sucede cuando la unión mensajero-receptor, la unión mensajero-receptor, receptor, se va a convertir en una respuesta celular específica, ¿vale? La finalidad, todas las moléculas raras y extrañas que vamos a ver el día de hoy, su finalidad es generar una respuesta celular específica. Secreta glucosa, activa glucólisis,
quítate el hambre, genera contracción. Cualquier respuesta celular específica, antes de que sucediera, tuvo que haber un proceso de transducción de señales, ¿ok? Ahora, para traducir una señal o transducir una señal, dentro de estos receptores, nosotros tenemos que ubicar que existen dos tipos de receptores. Los receptores que pueden traducir la señal desde afuera de la célula, a eso se les conoce como receptores membranales. Y tenemos los receptores que van a poder traducir una señal desde adentro de la célula. Estos tienen dos nombres. Obviamente, si es adentro, se pueden llamar intracelulares, o si están en una zona muy, muy específica, se pueden llamar receptores nucleares, ¿vale? Entonces, los receptores membranales, como el que tenemos aquí arriba, que este es un receptor heptamérico membranal, van a tener una característica, y es que siempre, bueno, más bien la gran mayoría de las veces, otra vez, se asocian con fosforilaciones, se pueden asociar con reacciones de proteínas G, bueno, acopladas a proteínas G, pueden generar cambios conformacionales, lo que les dije de la estructura primaria, secundaria, terciaria inactiva, terciaria activa, o pueden producir los segundos mensajeros. ¿Sale? Entonces, los receptores membranales pueden hacer cualquiera de estas cosas. Fosforilar, activar proteínas G, cambiar la estructura de una proteína, generar segundos mensajeros. En cambio, los receptores intracelulares, pues principalmente se asocian a algo que se llaman factores de transcripción, ¿vale? Los factores... Los factores de transcripción, ustedes ya se los había mencionado, que los han estado viendo todo el tiempo en la embriología y que quedamos que todas eran proteínas. Pero los factores de transcripción no es solo una proteína, ¿vale? Es esta interacción que hay proteína, receptor, y que ese receptor a su vez se una a una región específica del ADN para generar alguna nueva proteína, ¿vale? Entonces, es un factor de transcripción que se une al ADN. Y pues como tal, lo que va a hacer es regular la expresión de genes. Entonces, recuérdenme los que estuvieron en la clase anterior, ¿cuál de estos dos de receptores es más rápido? Al momento de activarse. Membranales. Los Exactamente. membranales. Exactamente, los receptores membranales van a tener una respuesta celular específica mucho más rápida, ¿vale? Entonces, ahora, con todo esto, uno de los objetivos de su temario ya lo podemos cumplir. El primer objetivo, bueno, uno de estos objetivos es que ustedes sepan el esquema general de una cascada de señalización. ¿Cuáles son todos los pasos que deben de haber, ¿vale? Entonces, el paso 1 es que forzosamente debe de haber algún tipo de estímulo. Entonces, aparece un estímulo. El estímulo puede ser, necesito glucosa, tengo demasiada glucosa, tengo hambre, tengo frío, tengo sed. El estímulo que ustedes quieran, ¿vale? Tengo sueño, lo que sea. Una vez que nosotros tenemos un estímulo, este estímulo va a desencadenar la secreción de alguna molécula de señalización. ¿Cuál? La que sea. O sea, la que nosotros necesitemos para satisfacer ese estímulo. Esta secreción, posteriormente, lo que nosotros vamos a hacer, pues es como tal transportarla, o pues sí, va a viajar, ¿vale? Entonces, ocurre un viaje de tres formas. Viaje hacia la misma célula, un viaje hacia las células contiguas o un viaje a través del sistema circulatorio.
Este es el viaje de mensajeros, bueno, del mensaje, mejor, primario. Por lo tanto, este viaje primario, que fue dado por esta secreción primaria, se le conoce a esta secreción, que puede ser una hormona, un neurotransmisor, una interleucina, una icosanoide, un carotenoide, cualquiera de estas cosas, a todos estos se les conoce como el primer mensajero, ¿vale? Ya que viajó nuestro primer mensajero en este viaje primario, el cuarto paso, pues como tal, es la unión al receptor. Ahí. Es la unión al receptor. ¿Qué tipos de receptores? Pues ya dijimos tirosina sinasa, heptaméricos, acoplados a canales iónicos, etcétera, etcétera. Una vez que se une al receptor este mensajero primario, nosotros vamos a llegar al paso 5. En el paso 5, lo que va a ocurrir es la transducción de señal. Transducción de señal. Lo que significa que el primer mensajero hizo algo dentro del receptor con el que se unió y empezó a generar nuevas moléculas. Esta transducción de señal lo que produce es la liberación del segundo mensajero. Y aquí, ¿quiénes pueden ser segundos mensajeros? Solo hay 4 moléculas que en esta primera parte o en este primer abordaje de cascadas de señalización a mí me interesa que ustedes conozcan. Ya conforme vayamos avanzando vamos a conocer más, pero ahorita 4 son los importantes. El primer segundo mensajero que podemos producir es AMP cíclico. El segundo se conoce como inositol trifosfato. El tercero se llama diacilglicerol. Y el cuarto simplemente es calcio. ¿Vale? Con que nosotros ubiquemos en estos momentos estos 4 segundos mensajeros, yo me doy por bien servido. Entonces, AMP cíclico, inositol trifosfato, diacilglicerol y calcio. Una vez que se liberan estos segundos mensajeros, como tal, el séptimo paso es la activación de la cascada de señalización. Vamos a dejarlo en cascada de señales. Una vez que se activan estas cascadas de señales, vamos a tener, y podríamos quedarnos ahí, pero sí les voy a agregar un noveno paso. Podríamos tener esto que les dije que es la respuesta celular específica. Y ahora, el segundo punto médico que tienen que ubicar, así como que los receptores tirosina sinasa son para insulina, hay que entender que si nosotros no regulamos esto, no controlamos las cascadas de señalización y siempre hay un estímulo, siempre se secreta algo, siempre hay un primer mensajero, siempre hubiera una unión al receptor, siempre hubiera transducción de señales, siempre se liberaran segundos mensajeros y siempre estuviera activada y respondiera la cascada de señal, no habría ninguna regulación en nuestro cuerpo. Si no se regula en nuestro cuerpo esto, muy a grosso modo, puede generar que las células se descontrolen, particularmente en su proliferación. Por lo tanto, si fallamos o si generamos un descontrol en la proliferación con todos estos componentes, ¿qué enfermedad creen que pueda surgir? ¿Cáncer? Cáncer, exactamente. Entonces, de ahí la importancia del último paso. Aunque está muy bonito, muy padre entender las cascadas de señalizaciones, es importante que toda señal tenga una inhibición. Si nosotros no inhibimos las señales celulares, estas perpetúan porque las células no piensan. Las células son organismos vivos, pero no son organismos pensantes. Únicamente son organismos que responden a estímulos.
Si siempre la célula tiene un estímulo, siempre va a hacer todos estos pasos. Si se descontrola ese estímulo, la célula se maligniza porque está todo el tiempo activada, todo el tiempo hace mitosis y entonces el paciente desarrolla cáncer. De ahí que muchos fármacos oncológicos se enfocan en todos estos pasos. O controlan la secreción, o controlan los primeros mensajeros, o controlan el receptor, o la transducción de señales, o el segundo mensajero, la activación de la cascada. Entonces, el noveno paso es igual de importante que los otros 8, que es la inhibición de la respuesta, ¿vale? Bueno, perdón, inhibición de la cascada. Si tú apagas todo esto, entiendes que estos estímulos solo se liberan bajo una señal específica, ¿vale? Entonces, ese es un paso importante para entender cascadas de señalización. Nosotros no vamos a ver todavía cáncer, pero sí vamos a abordar algunas enfermedades que si se descontrolan las vías de carbohidratos, particularmente las vías del glucógeno, nosotros vamos a tener unas enfermedades que se llaman enfermedades por almacenamiento de glucógeno, en el cual algo de la cascada de señalización, algo de algunas de las proteínas dejó de funcionar adecuadamente o desde el nacimiento no funcionó bien, se almacenó de más o se almacenó de menos el glucógeno y eso obviamente tiene consecuencias clínicas en nuestros pacientes. ¿Hasta aquí hay alguna duda que tengan? Muy bien. Entonces, bueno, a esto como tal, perdón, lo vamos a llamar el mecanismo general de secreción, ¿vale? Ay, perdón, de secreción. Vamos a ver en algunas más, en algunos menos, pero muy a grosso modo, ese es el mecanismo general de secreción de cualquier cascada de señalización. ¿Ok? Entonces, si no tienen dudas, descansito, ¿vale? 10 minutos y ahorita regresamos. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Profe, Dime, tengo una duda. dime. Que como que no me quedó bien claro lo de las proteínas G, o sea, como siempre se van a encontrar con el receptor que tenga que ver con el helicoidal. Heptelicoidal, sí, o sea, las que ahorita nos interesan, sí, son proteínas G acopladas a receptores heptaméricos. Pero justo, o sea, aquí arribita lo mencioné de una forma muy general, porque ahorita vamos a ver específicamente cómo funciona, ¿vale? Pero sí, justo como lo vemos aquí, este receptor que es el heptamérico, está sobre la membrana. Entonces, aquí está esta porción membranal, pero la porción intracelular, que es la que tenemos acá, va a estar en contacto con otra proteína intracelular. Esta proteína se llama proteína G. Y esta, al estar tan cerquita, puede interaccionar. Al interaccionar sobre la proteína G, va a generar algo en particular, que justo es lo que sigue ahorita, ¿vale? Pero sí, así como sencillito, heptalicoidal con proteína G, ¿vale? Gracias. De nada. Entonces, creo que sí se me va a acabar la pila de los audífonos. Ok, entonces, acá. Una vez que nosotros, déjame quitar esto. Una vez que nosotros entendimos el esquema general de lo que son, perdón, del mecanismo general de la secreción de las hormonas, pues sí hay que ubicar algunos tipos de mensajeros, ¿vale? Entonces, tipos de mensajeros. Ya mencionamos que dentro del sistema nervioso nosotros íbamos a tener, bueno, aquí lo vamos a poner en tejido nervioso, quedamos que eran los neurotransmisores. Ahora, los neurotransmisores a su vez se van a subdividir en dos tipos. Neurotransmisor, dos grandes grupos. El primer grupo son las que se conocen como aminas biógenas, ¿vale? Y dentro de las aminas biógenas está una de las
hormonas que al mismo tiempo puede ser neurotransmisor y súper nos va a importar. Es la que se relaciona con el sistema nervioso simpático y es la noradrenalina y la adrenalina. Existe un tercero. Hasta tercer bloque como que es un poquito más importante, pero aquí se los pongo de una vez para que lo vayan ubicando, y es la dopamina. Tanto dopamina, noradrenalina como adrenalina tienen un aminoácido en común. Estas tres son producidas a partir de un aminoácido, por eso se llaman aminas. De pura casualidad, esta no pasa nada si no se la sabe, pero de pura casualidad, ¿alguien sabrá de qué aminoácido derivan? Ok, de la tirosina, ¿vale? Entonces la tirosina a través de tres enzimas diferentes se va a poder transformar en noradrenalina, se va a transformar primero en dopamina, de dopamina a adrenalina y de adrenalina a noradrenalina. Ok, los otros son los neuropéptidos y pues eso simplemente sepan que existen, ahí están, muy bonitos, muy padres. Luego, tenemos aquellos que se liberaban del sistema endocrino. Y este va a ser el grosso de nuestro estudio en este bloque. Dentro de los mensajeros endocrinos, pues quedamos que aquí se encontraban las hormonas. Pero ahora, ¿cómo se clasifican a su vez las hormonas? Las primeras de ellas se conocen como hormonas polipeptídicas. Un polipéptido, ustedes ya saben la definición, polipéptido es aquella estructura con cadenas de aminoácidos por arriba de 20, según el Leninger, y a partir de 20 de 21 podríamos llamarla proteína. Hay otros que lo clasifican hasta los 60 o 80 aminoácidos, y hay otros que hablan de proteína hasta que está arriba de los 100. Ahí sí depende mucho de la bibliografía que ustedes lean. Pero en general un polipéptido es un sinónimo de proteína. ¿Qué polipéptidos nos van a importar? Dos principalmente: insulina y glucagón, ¿vale? El segundo están las catecolaminas. Y dentro de las catecolaminas, aquí otra vez entran estas hormonas que les mencioné hace ratito, pero ahora con una función endocrina. Otra vez entra la adrenalina y otra vez entra la noradrenalina. Entonces, estas moléculas, depende de dónde se encuentren y bajo qué estímulos esté sucediendo, pueden funcionar como neurotransmisores o pueden funcionar como hormonas, ¿ok? Posteriormente tenemos son, ¿cómo decirlas? Son una estructura mixta, ¿vale? Sí son proteínas, pero no están tan grandes para decirlas, pero tampoco están tan chiquitos como aminoácidos, pero sí tienen algunos aminoácidos. Estas son las hormonas tiroideas. Y dentro de las hormonas tiroideas, les voy a poner su nombre completo, no se espanten, o sea, yo sé que está muy gigante, pero el nombre sencillito son las T3 y las T4, ¿ok? T3, el nombre de la hormona es es de 3, justo tri, yodo, tironina. Entonces, la tironina es la porción proteica y se le unieron 3 átomos de yodo. Y el T4 es la tetra, yodo, tironina, ¿vale? Entonces, T3 y T4 son nuestras hormonas tiroideas que influyen en el sistema endocrino. Y finalmente tenemos las hormonas esteroideas. Y dentro de las hormonas esteroideas, la hormona esteroidea que nos va a importar es el cortisol, ¿ok? Esta es la que ustedes estuvieron liberando estos últimos días, van a liberar los siguientes 6 años y medio dentro de su cuerpo, porque es mejor conocida como la hormona del estrés, ¿vale? Entonces, como ven, del sistema nervioso, solo necesito que medio ubiquen 3. En cambio de sistema endocrino, para todas las vías metabólicas, necesitamos ir ubicando todas estas hormonas, ¿ok?
Y ya dentro de pues otros componentes o otras hormonas que tienen que ver con el sistema endocrino, estas se las voy a poner en naranjita porque son importantes, pero no tanto. Son aquellas que derivan de los retinoides. Retinoides. La verdadera función de la vitamina A y la vitamina D es que dentro de nuestro cuerpo se transformen en dos hormonas o dos moléculas con función hormonal, porque van a influir en genes, van a influir en la expresión de proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, la última son los retinoides. Y de estos es la vitamina A y la vitamina D. ¿Ok? Dentro del sistema inmunitario, ok, ajá. Dentro del sistema inmunitario, como les dije, aquí las moléculas se conocían como citocinas. Y ahora, aquí hago una aclaración. Quiero que noten esta palabra, citocina. Cuando ustedes vean escrito citocina con C, hace referencia a la del sistema inmunológico, porque ya conocen otra que se llama citocina con S. ¿Esa donde la han visto? ¿Mande, mande? ¿El aminoácido? No. Piensen en sus... Piensen hace un año, o bueno, algunos hace dos, en la prepa, en biología. En el ADN, Exactamente, en el ADN. ¿Qué es la citocina? Con S. Una base nitrogenada. Es una base nitrogenada, ¿vale? Entonces, no se confundan, chicos, ¿vale? La citocina con C hace referencia a las moléculas del sistema inmunitario, la citocina con S a las bases nitrogenadas. Entonces, dentro de las citocinas, a nosotros, como les dije, podíamos usarla tal vez como ejemplo, como sinónimo, pero también se puede utilizar como una molécula aislada, que son las interleucinas. Otras moléculas se llaman los interferones. Otras moléculas de señalización son los factores, estos en histo los van a ver pronto, bueno, más o menos, como mitad del año. Factores estimulantes de colonias, van a ver de granulocitos, monocitos, eosinófilos, neutrófilos, todas esas son colonias celulares que están en su médula espinal. Y las, perdón, médula ósea, y las quimiosinas, ¿vale? La palabra quimiosinas deben de ustedes asociarla con la quimiotaxis y deben de ir ubicando un poquito qué significa la palabra quimiotaxis y es un sinónimo de atraer, ¿vale? Atracción. Ustedes hacen que, bueno, cuando secretan las quimiosinas, hacen que otras células se atraigan al sitio donde fueron secretadas. Y dentro de unas que ustedes ya vieron en el primer bloque, porque estaban relacionadas con los AINES, son los eicosanoides. Dentro de los eicosanoides, ¿cómo se llamaban las moléculas que generaban algún tipo de señalización? Está que justo el objetivo de los AINES es inhibir la secreción de estas moléculas de señalización. Bueno, llevan una. Son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Estos tres son moléculas de señalización. ¿De dónde derivan estas moléculas de señalización? ¿De las hormonas liposolubles? No, las hormonas, como ahora sí ya vimos, ya no podemos confundirlo, las hormonas están acá arriba. Estas de acá son hormonas. Esto de acá no es una hormona, es un eicosanoide. Estos eicosanoides, ¿de dónde derivan? Sí derivan de un lípido, pero ese lípido no es una hormona. Justo se llama eicosanoide. Luego se clasifica como. Les doy otra pista, empieza con A.
Ácido graso. Ok, ya casi lo logran. Ácido, ajá. ¿Cuál era el sustrato de la ciclooxigenasa 1, 2 y 3 para crear prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos? Que justo era el blanco farmacológico de los AINES, un inhibidor competitivo reversible. El ácido araquidónico. Exacto, el ácido araquidónico. Araquidónico. ¿Vale? Entonces, el ácido araquidónico, cuando se transformaba gracias a las COX, lo hacían prostaglandinas o tromboxanos o leucotrienos. Bueno, no es tan sencillo, pero dejémoslo así, ¿no? Y entonces ustedes vieron que los AINES, que eran inhibidores competitivos reversibles, que generan una modificación en las gráficas de Lengo-Verbund, pues hacían cosas, ¿no? Pero bueno, dejamos esos traumas en el pasado y continuemos, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya que tenemos este contexto, como tal vamos a ver cómo funcionan cada uno de los receptores. Quedamos que solo se agrupan en dos tipos. El primero es el más sencillito. Bueno, no, más bien este es el más sencillo, entonces no, déjenme, antes de que mueran sus neuronas, mejor abordemos primero los que son más complicados. Ok, entonces, ahora sí, vamos a ver los receptores membranales. ¿Ok? Dentro de los receptores membranales, el primero que nos va a interesar es el receptor acoplado a proteína G. Bueno, proteínas G. Las proteínas G, chicos, en realidad existen tres subtipos. Las proteínas GS, las proteínas GQ y las proteínas GI, ¿vale? De estas tres subunidades o subtipos de proteínas G, las tres tienen algo en común, y es que están hechas de tres subunidades: la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. ¿Ok? Entonces las tres tienen esta estructura. La diferencia es que la S, que se le conoce, normalmente son proteínas estimuladoras. En inglés, por eso se les puso S, porque son stimulated, ¿vale? Las I son inhibidoras. Por eso tienen la I, inhibition, ¿vale? En cambio, las Q, la verdad, sí son una cosa particular, ¿vale? Las Q las vamos a poner como estimuladoras, pero pues aquí no hay nada que las asocie, ¿vale? Entonces, las Q, lo que tienen diferente justo es la segunda parte. Las proteínas G de tipo S son estimuladoras y a su vez están acopladas a una enzima, y esta enzima se llama la enzima adenilato ciclasa. Aquí es donde está la diferencia de las GQ. Aunque las GQ también son estimuladoras, la enzima a la que se acopla su cascada de señalización no se llama adenilato ciclasa, se llama fosfolipasa C, pero sigue siendo una enzima. La primera es una ciclasa y la segunda es una fosfolipasa, ¿vale? Entonces, la primera, si se llama ciclasa, ¿qué creen que haga? A ver, si yo me llamo fosforilasa, ¿qué hago? Fosforilasa. Gorila, Fosforila. Si yo me llamo hidratasa, ¿qué hago? hidrato, Agrego moléculas de agua. Si yo me llamo ciclasa, ¿qué creen que haga? agregar moléculas de ciclasa. Casi, casi. Lo que haces es ciclar. ¿Qué es ciclar? Transformar algo que estaba recto a algo que tiene forma de ciclo, de circulito, ¿vale? Entonces, eso hace una ciclasa.
cicla, crea ciclos donde no estaban, ¿sale? Y la fosfolipasa, ¿qué creen que haga? No es lo mismo fosfatasa que ni fosforilasa que fosfolipasa. El nombre se los dice, si los medio lo conocen. ¿Dónde han escuchado la palabra fosfolípido? En la membrana. Exactamente, entonces le van a hacer algo a a los fosfolípidos de membrana. ¿Qué le van a hacer? Romperlos, ¿vale? La fosfolipasa rompe fosfolípidos de membrana. Y en cambio, las GI, las inhibidoras, estas justo no van a hacer nada. No tienen nada, porque ¿cuál es su función? Inhibir. A lo que sea que se le vayan a pegar, lo van a apagar, ¿ok? Entonces, esos son los tres grandes proteínas. Hay una hormona en particular, una hormona neurotransmisor que puede influir en estas tres, y esa es la adrenalina o la noradrenalina. Si nosotros ubicamos que la adrenalina es la hormona y entendemos que estas proteínas G es donde empieza como tal la cascada de señales, ¿qué es lo que nos falta aquí en medio? Un receptor. Eso, muy bien. Lo que nos falta en medio son los receptores. Los receptores de la adrenalina, ustedes a lo mejor los han escuchado y se conocen como los receptores adrenérgicos. Adrenérgicos de adrenalina. Ahora, dentro de los receptores adrenérgicos hay 4 subtipos de receptores adrenérgicos y esos 4 se dividen por estas cosas de acá. Porque uno tiene GS, otro GQ, otro GI y hay uno que repite. Entonces, ¿cómo nos podemos acordar? Muy sencillito. Únicamente necesitamos un inglés con mala ortografía, que eso es la mayoría de los latinos, más en México. ¿Por qué digo que un inglés con mala ortografía? ¿Cómo, cómo se escribe en inglés la palabra beso? Beso. Kiss. Exactamente, kiss. ¿Alguien me la podría deletrear? KISS. ISS. K-I-S-S. Si se dan cuenta, esta I es esta I. Estas S son estas S. Entonces, cuando me refiero a que hagan un inglés con mala ortografía, es que lo único que tienen que hacer es cambiar la K por una Q. Y entonces, esta Q es esta Q de acá, ¿vale? ¿Por qué se las pongo en este orden o por qué me interesa que ubiquen esta palabra? Porque los receptores beta adrenérgicos, como les dije, existen 4 subtipos. Los receptores alfa 1, los receptores alfa 2, los receptores beta 1 y los receptores beta 2. Y entonces así ya no se les va a olvidar que los receptores adrenérgicos que están acoplados a adrenalina son receptores que estimulan cascadas de señalización acoplados a proteínas GS, GQ y GI. Si les preguntaran por qué estas cosas, sí les van a preguntar en el hospital. Doctor, doctora, doctore, el receptor alfa 1 a qué cascada de señalización está acoplada. Proteínas GQ. Y el 2, GI. Y los beta adrenérgicos, ambos son receptores estimuladores, ¿vale? Y entonces, a lo mejor, si es que se los han mencionado en anatomía, ya les daría un poco de sentido cuando les dicen que el sistema adrenérgico, cuando se libera la adrenalina, lo que hace es activar el sistema simpático. La activación del sistema simpático es a través de los receptores beta adrenérgicos, que van a ocasionar todo lo que lleva cualquier respuesta adrenérgica: taquicardia, taquipnea, sudoración, hipertensión, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? Muy bien. Entonces, cuando nosotros ya ubicamos esto, ahora sí, nosotros, para empezar la cascada,
Para empezar la cascada de señalización, lo que tenemos que ubicar como tal es una membrana, ¿vale? Entonces, dentro de las membranas, tun, 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 tun. Mm, Déjenme dibujarlas muy rápido. Ahí está. Aquí nosotros tenemos una membrana, ¿vale? La cuestión con esta membrana es que en medio va a tener algo que se llama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un receptor heptamérico, ¿sale? Entonces, en esta membrana, en la porción de acá, se le va a unir una hormona. Esta hormona ya quedamos que se va a llamar adrenalina. La adrenalina, al interaccionar con el sitio, la región extracelular de este receptor, que es un receptor heptahelicoidal o también se conoce como receptor heptamérico, lo que va a generar es un cambio conformacional desde aquí hacia acá. Y entonces, ya dentro del líquido intracelular, nosotros tenemos nuestra proteína G. Esta proteína G, que está dentro de las células, con sus tres subunidades, alfa, beta y gamma, va a sufrir un cambio conformacional. El cambio conformacional lo que va a hacer, lo que va a hacer es que de estas tres subunidades, una de ellas viaje por la célula. ¿Cuál de ellas es la que va a viajar? La subunidad. Bueno, sí, sí quería borrar esa lista. La subunidad alfa, ¿vale? Entonces, ocurre después de que se unió la hormona con el receptor, una liberación de la subunidad alfa de nuestra proteína G. Y esta subunidad continúa viajando por la membrana hasta llegar a un sitio donde se va a topar con otra enzima. Y esta es una enzima de membrana que ya dijimos su nombre. Es la adenilato ciclasa, ¿vale? La adenilato ciclasa, también conocida como AC, se encuentra adherida a la membrana. Entonces, al estar adherida y a la subunidad alfa viajar también adherido a la membrana, lo que hace es pegarse. ¿Cómo va a viajar o cómo normalmente se mueven las moléculas dentro de la célula? Siempre se van a mover con energía. Entonces, en esta proteína G, originalmente en su forma apagada, tenía una molécula de GDP. Quedamos que cuando las moléculas intervienen las bases nitrogenadas, que lo mencionamos en la primera clase, en vez de que sea ATP, perdón, aquí es GDP, para que pueda movilizarse, tenemos que deshacernos de este GDP y lo que le vamos a pegar ahora a esta subunidad alfa es un GTP. Entonces, al liberarse la subunidad alfa, lo que hacemos es que gracias a esta cascada de señalización, el GDP que estaba pegado se desprende y ahora lo que se le va a pegar es un GTP. Este GTP le da energía de Gibbs a la subunidad alfa para pegarse a la adenilato ciclasa. Al pegarse a la adenilato ciclasa, ahora lo que hace es activar a esta enzima. Y su nombre nos da una pista de qué es lo que hace. La palabra adenilato suena similar a adenina. Entonces, lo que hace la adenilato ciclasa es que otra vez no se pierdan. Recordemos que estamos en el líquido intracelular. Dentro de este líquido existen altas concentraciones de ATP. Vamos a ir viendo eventualmente de dónde se genera todo este ATP. Entonces, ese ATP, al interaccionar con una adenilato ciclasa que pasó a su forma activa, al interaccionar con una adenilato ciclasa, que pasó a una forma activa, va a transformar el ATP en AMP en su forma cíclica. El AMP en la forma cíclica es el que se conoce como el segundo mensajero. Por lo tanto, el primer mensajero, ¿quién fue?
nuestra hormona adrenalina, ¿vale? Entonces, este es el primero, el de acá abajo es nuestro segundo mensajero. Y ahora lo que hace esta enzima, adenilato ciclasa, es hacer algo que toda cascada de señalización produce o la finalidad de toda cascada de señalización, y es la amplificación. ¿A qué se refiere esto? Una sola molécula de adrenalina que se unió acá fue suficiente o es suficiente para generar todos estos cambios en la membrana y al final hacer que el ATP se transforme en AMP cíclico una y otra y otra y otra vez. Por lo tanto, la amplificación es que una molécula aumenta las concentraciones intracelulares de otra molécula y no es necesario que más adrenalina se unan. Con una sola, nosotros aumentamos la cascada de señalización, ¿vale? Y entonces, al aumentar la cascada de señalización, particularmente en esta cascada acoplada a proteínas G, el AMP cíclico lo que hace ahora es activar a otra proteína. Esta proteína con función enzimática la vamos a llamar proteína sinasa A, ¿vale? La proteína sinasa A o PKA ahora a su vez lo que va a hacer es, dependiendo en la célula que nosotros nos encontremos, generar alguna respuesta celular específica. Y cuando acabe esta respuesta celular específica, pues nosotros lo que tenemos que hacer es de alguna forma con alguna otra molécula, en algún momento, tenemos que inhibir o apagar esta cascada de señalización. Y así es como nosotros tenemos nuestra primer cascada de señalización. ¿Ok? La cascada acoplada a proteínas, a proteínas G. ¿Alguna duda de esto? Sí, profe. Dime. ¿Por qué aparece ATP? Ok, el ATP es una molécula que se va a encontrar en constante producción dentro de todas las células. Entonces, en este punto, el ATP que está nadando dentro del citoplasma, pues va a interaccionar, se va a ir acercando justo a esta adenilatociclasa. Entonces, ¿de dónde viene el ATP? El ATP va a derivar de este famosísimo organelo o diosillo a veces, llamado mitocondria, ¿vale? Entonces la mitocondria, por algún proceso de eh, catabólico, va a empezar a generar ATP. Este ATP sale de la mitocondria, llega hacia el citoplasma y en el citoplasma interacciona con la adenilatociclasa. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Yo, Entonces, dime. ¿qué dijo que le pasaba a la alfa después de juntarse con la adenilato ciclasa? ¿Qué le pasaba a la subunidad alfa? Ah, se queda pegada. O sea, la subunidad alfa, esta, lo que hace es pegarse a la adenilato ciclasa. Y entonces se queda aquí. ¿Vale? Ahí se queda. Y mientras esté pegada, la adenilato ciclasa está activa. Cuando se despegue, cuando se va a despegar, cuando este GTP vuelve a transformarse en GDP, ahí se inactiva la adenilato ciclasa. Gracias. De Profe, nada. Dime. ¿y GDP también siempre va a estar pegado con proteínas G? Mientras el receptor no esté activo,
mientras esto está apagado, mientras esto no interaccione, mientras esto no le genere un cambio conformacional, sí. En esos momentos, GDP está pegado a las proteínas G. Y cuando ya ocurre lo de la señalización, bueno, cuando ya interactúa con hormonas, cuando necesita despegarse, ¿no? Exactamente. Y para despegarse, este cambio conformacional lo que permite es decirle a la proteína G, oye, necesito que tú modifiques esta interacción, esta región alostérica, y patees, saques de, alejes de ti al GDP, para que el GTP que está nadando en el citoplasma se pegue a esta zona y así puedas movilizarte. Vale, gracias. De nada. Muy bien. Entonces, cuando interviene la adenilato ciclasa, como quedamos, este tipo de proteína G es una proteína G del subtipo S. ¿Ok? Esta cascada de señalización es por el subtipo S. Ahora, segunda cascada de señalización. Otra vez vamos a estar hablando de proteínas G. Unir una adrenalina como primer mensajero, otra vez el receptor heptamérico, otra vez dentro del líquido intracelular, en la porción intracelular, una proteína G. Pero ahora aquí es donde está la diferencia. Esta proteína G, en vez de ser una proteína G de tipo S, el subtipo va a ser Q. Y eso lo cambia todo hacia adelante. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros activamos, gracias a la adrenalina como nuestro primer mensajero, un receptor heptamérico acoplado a proteínas G de tipo Q, la subunidad alfa sí se va a liberar, sí, no hay problema. La cuestión es que ahora a lo que se va a pegar, más grande, a lo que se va a pegar no es a una adenilatociclasa. ¿Cuál quedamos que era la enzima asociada a las proteínas G de tipo Q? Fosfolipasa C. Exactamente. Entonces, ahora en la membrana, lo que vamos a tener es otra proteína con función enzimática, pero ahora esta es la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, cuando se le pega la subunidad alfa, también se va a activar. La cuestión es que cuando se activa cuando se activa la fosfolipasa C, todos los cambios que se van a generar hacia adelante ya son diferentes, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que nosotros activamos a la proteína G, a la fosfolipasa C, esta fosfolipasa C ahora va a tener un mismo mecanismo que es, si es una enzima, necesita un sustrato, pero esta vez el sustrato, su nombre nos dice dónde está. Deriva de los fosfolípidos y, oh sorpresa, está rodeada de fosfolípidos. Por lo tanto, de aquí al lado, estos pelitos que estoy dibujando en realidad no son pelitos, son colas de ácidos grasos. Los ácidos grasos que están aquí alrededor, uno de ellos tiene un nombre muy particular y es el ácido graso que se llama fosfatidil inositol bifosfato. ¿Ok? Aquí se los voy a escribir. El fosfatidil inositol bifosfato. Su nombre lo dice, otra vez, no se espanten por el nombre tan grande. El bifosfato dice que tiene dos fosfatos. El inositol es una molécula que debe estar en medio y el fosfatidil hace referencia a una cabecita que tienen los fosfolípidos. ¿Qué cabecita? O alguna de estas, ¿ok? Entonces, el fosfatidil inositol bifosfato, o PIP2, va fácil, para los cuates, si quieren verlo así, lo que va a hacer es reaccionar con la fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C lo va a transformar en dos productos diferentes. Uno de los productos va a viajar hacia el citoplasma
y otro de los productos va a viajar dentro de la membrana. El producto del PIP2 que viaja hacia el citoplasma se conoce como inositol trifosfato. ¿Por qué este tiene la capacidad de viajar dentro del citoplasma? Porque este tiene una capacidad hidrofílica. Va a poder interaccionar con las moléculas de agua debido a que los fosfatos que carga dan, positiva o negativa. Los fosfatos, ¿qué tipo de carga dan a una molécula? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, negativa. ¿Y cuál es la carga global del líquido intracelular? ¿Positivo o negativo? Positiva. Negativa, negativa. Entonces, sin problema va a poder viajar ahí, porque se vuelve uno más, ¿sale? El inositol trifosfato, al tener una carga, al ser una molécula polar, puede interaccionar con el agua, porque las propiedades físico-químicas del agua me dicen moléculas polares, adelante, moléculas no polares, no me toquen, que es justo lo que va a pasar con el segundo producto del PIP2. El PIP2, el producto que se queda dentro de la membrana, se llama diacilglicerol. Creo que no se va a ver, no le está cantando. Ajá, diacilglicerol. ¿Vale? Entonces, después de que la fosfolipasa C se activa con la subunidad alfa, se libera IP3 y diacilglicerol. El IP3, ahora a su vez, lo que va a hacer es ya no interaccionar con la mitocondria. Ahora, este IP3 lo que hace es transformarse, lo vamos a transformar en una molécula chiquita. Esta molécula chiquita se va a acoplar. Ay, qué feo me quedó. Se va a acoplar a una proteína con una región alostérica donde se le puede unir el calcio. Ahí. Perdón, este dibujo siempre me cuesta trabajo. Estúpido retículo endoplásmico. Y entonces va a viajar al retículo endoplásmico liso. En el retículo endoplásmico liso, tienen que recordarme cuál es la principal función del retículo endoplásmico liso. Bueno, una de sus funciones, porque tiene varias, pero una. ¿Qué funciones tiene el retículo endoplásmico liso? El retículo endoplásmico lo que hace es almacenar, además, ¿qué almacena? ¿No? Que almacena. Exactamente, lo que hace el retículo endoplásmico liso, una de sus varias funciones es almacenar, compartimentalizar, aparte de la membrana, el calcio. Entonces, cuando se activa esta cascada de señalización, el IP3 se transforma en una molécula polar que viaja por todo el citoplasma hasta el retículo endoplásmico liso. Y en el retículo endoplásmico liso se va a unir a esta región alostérica de un canal de calcio. Un canal de calcio que sin el IP3 estaría inactivo. Pero cuando el IP3 se le une a este canal de calcio, ¿qué creen que haga? Pues activarse. Activa. Y entonces al activarse el canal de calcio, pues lo que va a hacer es sacar calcio. ¿A dónde sacas el calcio? Al líquido intracelular. Y entonces lo que tú obtienes es un aumento de las concentraciones de calcio del líquido intracelular, ¿vale? ¿Cuándo va a ocurrir este aumento de calcio? Mientras haya IP3. Ese es el efecto de IP3. Y ahora, recordando que por acá arribita estaba el diacilglicerol, cuando aumentan las concentraciones de calcio y viaja el diacilglicerol por la membrana, estos dos en conjunto van a terminar teniendo un mismo efecto. Ahí. Y su efecto es activar a una proteína que se encuentra por acá. Esta proteína puede estar adherida a la membrana. Yo la dibujo adherida porque se ve más cool y porque me ayuda, pero a veces está nadando, ¿vale? Entonces, esta proteína, ahora la vamos a poner así como
cuadradita. Esta proteína que se encuentra aquí es nuestra segunda proteína con función enzimática. Y esta se va a llamar la proteína sinasa. Ahora, en vez de que sea de tipo A, es la proteína sinasa de tipo C. Entonces, si se dan cuenta, la fosfolipasa C activa a la PKC y la adenilato ciclasa activa a la pKa usando AMP cíclico. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros activamos a la fosfolipasa C, la fosfolipasa C lo que va a hacer es generar de alguna forma, dependiendo de la célula, una respuesta celular específica. Y cuando ya no sea necesaria esa respuesta celular específica, de alguna otra forma, se va a inhibir o se va a apagar la señal. ¿Ok? Esta es la más complicada de las tres, ¿vale? La activación de las cascadas de señalización de G de tipo Q. ¿Dudas de este? Yo tengo una pregunta. Dime. Cuando se liberaba calcio, ¿qué pasaba? Es que me quedé ahí. El calcio aumenta las concentraciones, o sea, al aumentar sus concentraciones intracelulares, viaja del citoplasma, viaja del citoplasma, todo esto es el citoplasma, hacia la proteína sinasa C. Y entonces en la proteína sinasa C, lo que hace es generar, tiene una región alostérica a donde unirse, igual que el diacilglicerol. Entonces, cuando el diacilglicerol y el calcio se unen a sus zonas alostéricas, cambian la conformación de la PKC de una conformación apagada a una activada. Entonces, lo que hace el aumento de calcio es unirse a proteína sinasa C para prenderla. ¿Sí? Vale, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Entonces, asimilen esta información, véanla con calmita, apréndansela. Y para mañana lo que vamos a hacer es abordar la última que nos falta, que es la de las últimas dos, tirosina sinasa. Bueno, mañana, cuando nos volvemos a ver. Tirosina sinasa, Profesor, dime. una pregunta. ¿Podría mostrarme su apunte completo, por favor? Es que me faltaron anotar unas palabritas. No. Una proteína sinasa C. No es cierto, sí. Esta. Una proteína, vamos a ver el de las tirosinas sinasas y el de los receptores intracelulares, ¿vale? Son 20 pesos. Ok, muy bien, chicos. Pues cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase, ¿vale? Sí, profesor, hasta luego. Hasta luego.